Bueno, pues vamos a entrar entonces en contexto y vamos a situarnos en el año de 1981. Queen posiblemente en ese año era una de las bandas más importantes en el rock. Había editado su álbum The Game, que le significó un éxito rotundo, no únicamente en Europa, sino ya también en lo que era el continente americano, Estados Unidos, Sudamérica, nuestro propio país. Queen estaba inmerso en una gira que fue de grandes magnitudes alrededor del mundo, y básicamente la parte final de esta gira tocó algunos países de Sudamérica. De hecho, hacia inicios del año 1981, Queen tiene presentaciones en Argentina y Brasil, contratados por el mismo empresario argentino que más tarde iba a generar este contrato para que ellos pudieran llegar a nuestro país. Y el concierto previo a que ellos llegasen a Monterrey, que fue el primer concierto que dieron en México, ellos habían tocado en el Poliedro de Caracas, Venezuela. Sin embargo, ellos no hacen el viaje directamente a nuestro país. Ellos evidentemente parece ser que estuvieron en Los Ángeles hasta que viajan a Monterrey, dan su concierto en el Estadio Universitario de Monterrey, regresan a Los Ángeles y no es hasta el 15 de octubre, o tú nos lo podrás decir con mayor precisión, Francisco, que regresan a la Ciudad de México por un evento particular que les había preparado la compañía en ese entonces, que era EMI Capital de México. Posteriormente ellos pues ya se quedan aquí en el país. De hecho, ellos estuvieron hospedados en la Ciudad de México con algunos otros eventos privados en esos días previos a que fuera el primer concierto en nuestra ciudad. Ellos, por la mañana del 17 de octubre de 1981, viajan de la Ciudad de México en autos Levarón, viajan a la ciudad de Puebla. Francisco, en la Ciudad de México, que no debe de ser nada diferente, aunque evidentemente pues sabemos que es allá el centro, el epicentro de todo lo que acontece en el país. ¿Cómo estaba ya pegando Queen en la radio? ¿Cuáles son las radiodifusoras, en tu caso, allá en la Ciudad de México, que recuerdes que airearan la música de Queen previo a todo esto que iba a ser posteriormente la visita de la banda, insisto, posiblemente la más importante en ese momento en el mundo del rock? ¿Cómo estaba ese panorama por allá, Francisco? Estaban las estaciones La Pantera, Radio 590, estaba Radio Universal. Sí, también Universal estaba. Sí, Radio Hits. Ajá. Se dio un fenómeno porque Quemar de Polvo, Another One Bites the Dust, la tocaban en muchas estaciones que incluso no tenían que ver con rock, porque el ritmo pues no era precisamente rock. Entonces lo podías encontrar en diversas estaciones, pero las básicas las tocaban rock aquí. Siempre fueron en esa época La Pantera, Hits, Universal y Radio Éxitos. Exactamente. Digamos que esas eran las que programaban Queen, y ya cuando se dio lo de que era un hecho que venían, José Rota consiguió hacer una alianza con Radio Universal, con Radio Centro, y ellos empezaron a promocionar, a sacar cápsulas. De hecho sacaron un programa que era la hora de John Lennon, de Queen, John Lennon y Kiss. Exactamente. Ahí empezaban a dar cómo iba las presentaciones, y pues era la promoción que requería para que la gente supiera que venía Queen, porque no había sucedido algo así antes. Entonces había que gritarlo a todo pulmón. Incluso en la revista, si se fijan al pie de la foto de la portada, cito el anuncio que empezó a salir, donde decían que parece mentira, pero era verdad, Queen en México. Ya se había cocinado desde la primera gira en Sudamérica que venían, y se canceló. Por eso ahora que ya venían, lo decían como que, pues para quienes pensaban que no iban a venir, finalmente ya están aquí. Así que Radio Éxitos fue la redifusora que promocionó el concierto y dio los pormenores con el control remoto desde el estadio, y con sus dando también el concierto de Monterrey de manera diferida. Imagínate, para uno que en la vida había pensado que iba a ver a Queen, y escuchar que habían estado en Monterrey y que iban a estar en Puebla, ya lo que querías era pues estar ahí. Y cuando apenas
estábamos en los días previos. El precedente posiblemente, si hablamos de un precedente a este gran concierto, debió haber sido sin duda alguna Avándaro. El anterior. Y sin embargo, hay que pensar en las proyecciones o la proyección que se le dio desde el status quo, ¿no? A este festival. Evidentemente era la música rock de alguna u otra manera mal vista, ¿no? Por una sociedad conservadora totalmente, y pues pensar que era una influencia negativa para la juventud entonces en nuestro país. Recuerdo también, ahora que mencionabas El Heraldo, la página anterior, más bien el día viernes, que desplegó también 16. El Sol de Puebla. El Sol de Puebla utilizó también una página completa, que la imagen promocional fue la imagen de la portada de Live Killers. The Live Killers. Decía así tal cual: únicos 2 conciertos, mañana y domingo. Entonces, pues vamos contigo, Francisco. Francisco, sí, yo quiero preguntarte algo también. Adelante, adelante. Ustedes allá en México, ¿cómo consiguieron los boletos? ¿Dónde los pudieron ustedes obtener? ¿O tuvo que viajar alguien a Puebla? Y en el caso tuyo, de la gente que te acompañó, ¿cuántos boletos compraron ustedes y cuánta gente viajó aquí a Puebla, Francisco? Bueno, aquí ya había un primer intento de organizar los eventos masivos por un medio computarizado. No me había percatado que ya esos boletos eran así como que algo muy avanzado, que incluso tenían código de barras. Aquí tengo una réplica del boleto. Esta es una réplica. Se puede ver el código de barras. Lo vendían en casetas, en sitios estratégicos. Entonces no había más que ir, preguntar por el evento. Se compraba ahí directamente y ya uno tenía la garantía de que el evento pues se iba a hacer, porque no era como antes, que de repente promotor X decía de un concierto como uno de Yes en Acapulco, depositen en esta cuenta, y de repente desapareció el promotor y no hubo concierto de Yes. Aquí había una institución, en este caso Boletrónico, que respondía, o si no se daba el concierto, para devolver el dinero. Yo creo que eso antes no se daba mucho. Este es mi boleto original, el pedazo que me quedó porque me cortaron la contraseña, y en la parte de atrás se aclaran las condiciones. Entonces, yo que recuerde, no había eso antes. He visto el boleto que se manejó cuando vino Chicago en el auditorio, y era un boleto como cualquier evento, ni siquiera decía Grupo Chicago, nada más estaba ahí Auditorio Nacional y tenía un sello. Entonces no mencionaba algo de lo que ya Boletrónico. Entonces era en Boletrónico, 330 pesos, fueron 6 boletos, fuimos 5 de mis hermanos y yo en una combi, y un amigo de mi hermano llegó con su tío y a su vez con 5 invitados más. Así que en esa combi íbamos 13, que se sobrecalentó y a medio camino tuvimos que esperar un rato en lo que se enfriaba el motor. Afortunadamente llegamos, pero 13 íbamos en una combi. Hay foto de eso en la revista. Nos están preguntando aquí, y eso también queda el lugar para quienes nos acompañan aquí en la mesa y para ti, Francisco. ¿Cuál fue la razón de que el concierto no se realizase en la Ciudad de México, que es la capital del país? Particularmente yo quiero mencionar, ustedes que lo vivieron, nosotros aquí en el año 1981 teníamos un presidente municipal de nombre Victoriano Álvarez, que además era muy sabido, era gran aficionado al rock, era rockero. De alguna u otra manera, cuando se genera la prohibición del concierto, o con más conciertos, porque de hecho tú nos vas a comentar, Francisco, hubo posibilidad de conciertos en la Ciudad de México y en Guadalajara. Cuando de la Ciudad de México se niegan los permisos, pues yo quiero pensar que en este caso el presidente municipal debió haber solicitado, por la cercanía que también tiene con la capital nuestro estado, nuestra ciudad, que se pasase, que se trajese el concierto a la ciudad. Otra gran pregunta es, ¿por qué no, ya existiendo el Estadio Cuauhtémoc, se les proporcionó dicho estadio? Porque el Estadio Ignacio Zaragoza para el año 1981, si ahora está en un estado ya de abandono, aunque con su remodelación tanto ahí engañosa, entonces también era un estadio que ya no estaba en uso. No. El crew de Queen, el staff de Queen, llegó a un estadio que no tenía ni siquiera una planta de luz, no tenía focos
que alumbraran, estaban fundidos porque el estadio se encontraba ya en evidente abandono. ¿Qué saben de eso? ¿Qué pasó particularmente ahí, o por qué no se llevaron estos conciertos a la Ciudad de México, Guadalajara, que también era posible que se diera ya un concierto o conciertos? Bueno, yo lo que escuché fue porque aquí en Puebla, despuesito del concierto, bueno, tú salías del estadio y sí salías bien fumigado, ¿no? Porque la verdad es la realidad. Pero a mí no me tocó vivirlo, pero en el Zócalo de Puebla saquearon panaderías, abrieron las tiendas de Chemis Lacoste, se veía algunos de los Chemis chavos Lacoste, que salían ahí con los vestidos de las mujeres y los iba correteando la policía. Entonces al día siguiente ya no hubo tanto relajo. El domingo. Pero lo que fue de sábado para domingo, esa madrugada, fue un caos todo lo que fue el centro de la ciudad, porque mucha gente se quedó para el del domingo. Entonces creo que eso fue hasta mi opinión, porque a mí alguien me dijo que fue una de las cosas por las que dijeron, no, si esto fue en Puebla, en el DF va a estar más grueso, ¿no? Hubiera estado más grueso. ¿Tú conoces la razón por la cual, que parece ser que fue de orden cultural político, que se decidió no hacerlo en México, y por qué se eligió Puebla, Francisco? La versión que yo tengo es que de antemano México no estaba autorizado. Le hicieran como quisieran, no había permisos. Entonces el promotor, desesperado, empezó a buscar un lugar alterno. Resulta que en Puebla estaban celebrando los 450 años de la fundación de Puebla. Entonces le vendieron al gobernador, oiga, como parte de los festejos de 450 aniversario, vamos a poner a Queen. Y el gobernador dijo, adelante. Entonces ustedes pueden ver aquí, Ayuntamiento de Puebla, ahora Queen. Ahora Puebla 450. Ajá, entonces como que esa fue la justificación para hacer a Queen en Puebla, porque ya había permisos en Guadalajara, ya había sido lo de Monterrey, pero México, el Distrito Federal definitivamente no. Ahí sí no había forma de autorizar nada. Vean nada más esto que está mostrando aquí Luis. Ciertamente este es el cartel promocional, Honorable Ayuntamiento de Puebla, ahora Puebla 450, como Londres, Tokio, Buenos Aires, Sao Paulo, Bruselas, New York, vibrará con el poder musical del supergrupo inglés Queen. Era como se... Y ahí están las especificaciones técnicas: creadores de Rapsodia Bohemia, Amorcito Loco, Otro que muerde el polvo y muchos éxitos más, con 100 toneladas de equipo con el que actúan en todo el mundo, 150,000 watts de salida de audio, 600,000 watts de iluminación por computadora, que para entonces debió haber sido la tecnología de punta, ¿no? El manejar ya la luz por computadora. Y decía, no te pierdas este espectáculo inolvidable que se presentará en el Estadio Ignacio Zaragoza de esta ciudad. 2 únicos conciertos, sábado próximo 17 de octubre a las 20 horas, domingo próximo 18 de octubre a las 20 horas. Venta de boletos en Centro General de Plaza Dorada y Centro General de la 2, quiero pensar, Oriente. Fue un precio popular, Poniente, fue un precio popular, 330 pesos. General, quiere decir que si tú llegabas podrías estar, dependiendo de la hora en la que entraras, que ahorita ya vamos a eso, que ustedes lo vivieron, pues podías estar tanto en la cancha, lo más cerca del escenario, si preferías tú en gradas, lo más atrás que pudieses estar, porque fue un solo boleto, no hubieron localidades como ahora se estila ya en cualquier concierto de esta naturaleza. Francisco, del otro lado, vamos ahora contigo, porque entonces tú tienes que irte un poquito más en horas, que aquí Fernando, Luis estaban en la ciudad de Puebla y cada uno desde su casa pues se trasladó al Estadio Ignacio Zaragoza. Tú nos dices que rentaron una combi, viajaste con tu hermano y algunos otros amigos que se sumaron a la caravana. Todos evidentemente tenían boleto. En la revista, y si la podemos buscar, Luis, en lo que es la autopista, tú pones una foto que yo la verdad las veo y a mí me transportan en el tiempo, porque son ciertamente documentos históricos. Hay una fotografía en la cual tú estás en la pista, es una falla mecánica que tuvo la combi, se aprovecharon tomarse una fotografía. ¿Y qué pasa entonces cuando llegan a la ciudad de Puebla? ¿Fue fácil encontrar la salida, las calles, la mejor ruta para poder llegar al estadio? ¿Qué pasaba con la señalética? ¿Cómo fue su experiencia cuando pues ya se estaban acercando a la ciudad de Puebla, Francisco?
Mira, nada más te quería comentar, estaban hablando del color de los boletos. Sí. Aquí tengo un ejemplar del boleto vendido en la taquilla. Ujú. Vean cómo sí es como rosa. Ok. Este es comprado en la Ciudad de México, este es comprado en la taquilla. Ujú. Efectivamente es de un color diferente. Entonces, mínimo hubo 3 colores: rosa, amarillo y verde, Francisco. Posiblemente. Y Ok. no dudo que vayan a salir otros colores. Ok, seguramente. Por aquí en Puebla, Entonces- repito, en estas 2 tiendas, Fernando estuvo en el centro y eran amarillos, yo en Plaza Dorada y eran rosas, en México verdes, por lo que nos comentas. Ya tenemos 3 colores diferentes. El que incluyes de réplica en la revista, lo incluyes de color verde. Así es. Entonces, como narro en nos dimos cuenta que estábamos llegando ya a la ciudad porque vimos una lona de lado a lado de la carretera que decía bienvenido Queen a Puebla. Eso lo pudimos filmar con cámara de cine. Incluso como ya habíamos pasado la lona, le pedí a mi hermano que se regresara un poco para poderlo captar con la cámara. Se regresó. Entonces hay unos 8 o 10 cuadros de película donde se alcanza a ver con el logo que usaban en la época de jazz, que dice bienvenido Grupo Queen a Puebla. Ya que llegamos, nos orillamos para preguntar a dónde estaba el estadio, pero nadie nos sabía decir. Entonces íbamos, pero el tráfico era tremendo, estaba todo el DF ahí, junto con más gente. Nos tocó ver remolques, casas rodantes, con gente rubia, de pelo largo, eran hippies, pero no sabría si serían o canadienses o de Estados Unidos, pero obviamente no eran de aquí porque esas casas rodantes en la vida las había visto. Tengo entendido que viajó mucha gente de Norteamérica que sabían que ya no iba a ir para allá, al menos no estaba confirmado nada. Venía gente de muchos lados en el camino, también mucha gente va con los motores averiados. Llegamos al estadio, pues la inercia nos fue llevando hacia afuera de la ciudad. Ya medio nos dijeron dónde estaba el estadio, no hallábamos dónde estacionarnos. Vimos que la gente estaba metiendo a un predio privado y ahí nos estacionamos. ¿Y a dónde va Vicente, a dónde va la gente? Veíamos que todos los ríos de gente apuntaban a un punto, que era el estadio. Llegamos a un cerro y ya vimos el estadio hacia abajo y vimos una fila tremenda y pues dijimos, ya es aquí. No había, pues no había pierde. Y bueno, ya nos dispusimos a formarnos, pero pues veíamos el ambiente, mucha gente en todos lados, muchos puestos de cerveza. Sobre todo. No había comida en ningún lado. Los policías estaban nada más como tratando de aprovechar la situación. Nos decían, Exacto, sí. nos querían cobrar por meternos antes porque la fila no avanzaba. Qué Ya raro, cuando ¿verdad? finalmente logramos avanzar, ya habían pasado un buen número de horas, estábamos muy fastidiados, pero bueno, recuerdo también cuando Querétaro, Rod Stewart, fue la misma situación. Muchos incluso entraron con quemaduras o el sol. Allá fue algo parecido, pero vamos, fue una primera vez. Como alguien dijo por ahí muchos perdieron la inocencia porque les tocó vivir cosas muy, pues que eran únicas. No habían ido a un concierto y de repente estar ahí en un lugar en el que no estaba acondicionado, como dicen, que no había las luces. Me acuerdo cuando entramos después de una revisión muy rara, porque pensamos que nos iban a revisar corporalmente, pero nos revisaban las bolsas. Llevábamos ahí unos morrales de esos que se usaban entonces, que era una bolsa con un cordón que se ajustaba en la espalda, y decían, como los veíamos morados, ¿qué están buscando? Y nos decían, pues estamos confiscando botellas. ¿Traen botellas? Les dijimos, no traemos botellas. En automático nos dejaban pasar sin mayor revisión. Pero en la revista narro cómo nos tropezábamos con cosas que había ahí tiradas, eran cámaras grabadoras que a otros se les habían caído. Ya que logramos entrar, como era la entrada general, decíamos, pues vámonos hasta adelante. Ya vimos el escenario, mucha gente, ya no había forma de acercarse más porque ya había mucha gente sentada. Pero sí fue bastante desorganizado, bastante desesperante entrar. Me comentan un amigo que cuando hicieron el chequeo de sonido pensaban que ya empezaba el concierto. Fue el primer portazo.
mucha gente entró sin boleto o con boleto, pero conservan sus boletos enteros porque no dio tiempo de revisar. Entonces ya logramos ingresar y pasaron cualquier cantidad de música, como citan Abbey Road, también pasaron El lado oscuro de la luna, pasaron reggae, que pensaron que era música tropical, la gente decía, bueno, ¿eso qué es? Entonces pasó cualquier cantidad de horas hasta que de repente, sí, y recuerdo el aspecto del estadio, tú veías las lámparas y decías, bueno, ¿qué pasó aquí? Veías 9 focos, de los cuales funcionaban 3 de un lado, 4 del otro, o sea, el lugar estaba en lamentables condiciones. Ya nos sentamos ahí en la grava del estadio de béisbol, que eso fue un gran error no haber cubierto la grava, y entonces ya alguien, perdón. Sí, no, lo que pasa es que eso sí hicieron en Argentina y en Brasil, lo que era el campo, y hasta la fecha lo hacen en un concierto por cuidar el estado del césped, se pone un recubrimiento. Aquí en Puebla, y lo dices en la revista, pues no lo hicieron, y como dijiste, pues grave error, porque más tarde iba a servir para que pues de ahí mismo... Desde fumarlo hasta aventarlo. Exactamente, ¿no? Salían llenos, se echaban agua. A mí me tocó ver a 2, 3, 4, cuando terminó todo. Se echaban agua y luego se aventaban la tierra. Salieron como marranos. Sí, lodo. Y era un lodo como... Y con esto quiero pues ya ahora sí que ustedes ya externen lo que pasó dentro. Nos dice Fly Medina, después de toda su odisea para entrar al concierto, expliquen cada uno de ustedes qué sintieron al ver aparecer a Freddy, a la banda en el escenario, y qué fue lo primero que se les vino a la mente. Pues iniciamos con Francisco. Ya estás dentro del estadio después de esta revisión nada exhaustiva. En la revista tú citas que hay una persona que te comentó que incluso pudo, cual si fuese un día de campo, meter una lata de duraznos y una lata de atún. O sea, de ese tamaño era la revisión en el estadio. ¿Qué pasa ya que estás dentro las horas previas hasta la hora cumbre, que fue la aparición de la banda en el escenario, Francisco? Sí, mira, nada más, aquí está la revista que está citando. Gluttons for Punishment, Gluttons sí. for Punishment. Aquí hablan de Sudamérica y mencionan que México es la parte más horrible de toda la gira. Desafortunadamente. Sí, entonces, como dices, estuvo muy desordenada, no hubo ninguna... pues no había experiencia para hacer una revisión formal, entonces eran órdenes y contraórdenes, no había una buena revisión. Este amigo metió la comida necesaria para un día de campo, pan de caja, duraznos, atún, ahí comieron, muchos metieron alcohol en cantidades industriales, no había otra cosa que llevar más que alcohol, así que ya que estábamos adentro, ya mucha gente estaba muy tomada, muy alterada, muy enojada. Incluso uno de los traductores intentó calmar a la gente. Ahorita que mencionó uno de los traductores, él trabajaba en una estación de Radio Amistad, creo de allá de Puebla, y olvidé, también Radio Capital en México era una estación por excelencia en inglés, también pasaba mucha música de Queen cuando vinieron aquí a México. Bueno, todo su existencia en Radio Capital pasaba música en inglés, olvidé citar junto con las otras estaciones. Entonces ya dentro en el estadio, ¿quién había estado en un concierto de esa magnitud? Gente de la misma disquera dice que fue su primer concierto, me lo comentó Mario Hernández, Manuel Guerrero. Para ellos fue el primer gran evento, decía que había mucha excitación de ver tantísima gente, de ver un escenario tan grande. Era una réplica del escenario que habían usado en la gira de Light Killers, entonces era impresionante simplemente tenerlo enfrente. Tú decías, pues si no va a tocar Queen mientras, me saco una foto de recuerdo porque esto es idéntico a lo que está en el disco. Entonces el traductor, Gary Stickles, que era el promotor de conciertos de Queen, le dijo, háblales, cálmalos, la gente está muy alterada. Entonces empieza a hablarles, ya se imaginarán los chiflidos, las mentadas. Él trata de saludar, dice, soy no sé si me conozcan, y en la grabación que alguien tiene por ahí se escucha, ¿qué onda? Pero así, no, de puro choteo. Les pedimos que se calmen, A ver, no se empujen, no se empujen. Esto está planeado para que lo veamos todos.
son las mejores luces en el mundo. Algo así, sí, ese es bien curioso cómo señor, pues, y porque dices, lo mandó Rota, ¿no? Ya incluso yo creo que el staff de Queen estaba tenso, nervioso, porque pues independientemente de lo que comentas, Luis, pues yo creo que también era algo que no, en esas magnitudes, no lo habían vivido, quiero pensar, ¿no? No, entonces imagínate, decían, ¿qué hacemos? El ambiente está muy caldeado, incluso hay aquí también el chisme, así yo lo califico, porque hablé con el ayudante de Freddy, Peter Freestone, y les dije, ¿de dónde sacaron eso de que la gente se enojó por la reventa de pilas? Es que eso fue lo que nos explicó José Rota. Digo, es que José Rota, un argentino, el que los trajo, no tenía la menor idea. Yo recuerdo que confiscaban las pilas, las echaban en un refrigerador de esos que se usaban antes en las tiendas, que les echaban hielo para enfriar las bebidas, y ahí estaban echando las pilas, y de repente ya dentro, los mismos que te las confiscaron, que eran civiles, gente que comisionaron para eso, después las estaban revendiendo. Entonces nada más nos dio risa, porque sí o no estamos acostumbrados a ese tipo de corrupción, que la gente busca de dónde sacar dinero extra. Entonces la gente no lo tomó tan mal, al contrario, sí empezó gente a comprar. Entonces yo le dije a Peter Freestone, es que eso es falso. La gente no se enojó por eso, porque en ese momento, ¿cómo iban a saber o pretender saber que Queen estaba atrás de la reventa de pilas? Él muy sorprendido dice, bueno, eso nos explicó el promotor. Entonces ya di con el origen del rumor, porque dicen, el propio ayudante Freddy dice que fue porque se enojaron porque pensaban que Queen estaba atrás de la reventa. Pues fue un chisme que les inventó el promotor argentino José Rota. Traté de contactar a José Rota, y desgraciadamente cuando lo intenté ya había fallecido, así que ya pues no se puede hablar con él. ¿Qué sientes, Francisco, cuando las luces del estadio se apagan, se comienzan a prender de a poco las del escenario? Ese momento quizá pues pueda permanecer, ¿no?, indeleble en la memoria. ¿Qué sentiste? ¿Cuál fue tu sentir cuando ya sabías que por fin la banda iba a saltar al escenario? ¿Nos lo podrías definir? Y ahorita van a hacer lo propio Luis y Fer, pues váyanle pensando, cavando ahí en la memoria. Francisco. Pues un gran desconcierto, porque ante la inexperiencia de estos eventos tan masivos, tan grandes, simplemente la gente, estábamos sentados, se apaga la luz, lo que hicimos inmediatamente fue ponernos de pie, porque era muchísima gente, y de repente empezó un sonido que empezó muy, muy bajo, pero al mismo tiempo que empezó el sonido, las luces que estaban en el escenario abajo se prendieron y se empezaron a elevar, y con el humo que generaron también, alguien incluso dijo, parecía el despegue de un ovni. Entonces la gente volteaba para todos lados, en las grabaciones se escuchan, saca una foto fulano de tal, pero pues no sabían qué es lo que estaba pasando. En eso nos empezamos a caminar, como estábamos sentados, había espacio, nos empezamos a compactar, el sonido iba subiendo, 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 hasta que era ensordecedor, y decíamos, pues qué onda, qué está pasando aquí. De repente cesó el sonido, las luces ya estaban hasta arriba, pero corrieron varios segundos en que no pasaba nada. Decíamos, bueno, ¿qué está pasando aquí? De repente se escucha ya la guitarra de Brian, y ahí fue el empujadero y el caos total. Era como si fuera una prueba de resistencia o de sobrevivencia, empujones, jalones, tierra. Pues todos mis hermanos y yo nos juntamos, agarrábamos de la mano, y era como jugar a los azotados, así, todos jalándonos, porque eran empujones, luchábamos porque no nos separaran, y claro, ya no nos dimos cuenta lo que pasaba bien en el escenario. Ya después, recapitulando en la grabación, pues se escucha que empiezan a tocar. La voz de Freddy no empezó a tiempo, entró unas estrofas después, pero tan pronto empiezan a escuchar la voz de Freddy, fue un grito eufórico, así como un rugido. Claro. Y ya en este momento estábamos luchando porque no nos separaran, porque todos iban hacia adelante, y nosotros tratábamos de hacernos hacia atrás. Adentro había algo que llaman la licuadora, era un movimiento de gente, pues no nos queríamos perder, no nos queríamos meter ahí,
Ya después de la primera canción logramos organizarnos, logramos orientarnos hacia el escenario, sacamos película de eso, pero literalmente eran empujones al por mayor. Lo que nos preocupaba es que no nos fueran a aplastar en ese momento. Así es, pues qué emocionante, digo, lo cuentas y pues me lo quiero imaginar. ¿Cuánto costó traerlos, Francisco? No sé si tengas la información de cuánto se le pagó a Queen por venir a dar 3 conciertos a México. Te escuchamos, Francisco. Esa información la tuvo José Rota, porque él fue el que los trajo. Claro. Entonces, ni idea, porque solamente él sabe los negocios que hizo. Les quería mostrar la playera como la que vendían afuera del estadio. Exactamente. Nos hablas de que esta es una réplica, sin embargo fue uno de los modelos. Repite, Francisco. Este es original. Es original. Nos hablas de la marca. Para aquellos que quieran, y ahorita en lo que nos muestras la marca, dice ahí Puebla, México, octubre 17 y 18, Puebla, México. Para aquellos que quieran identificar y como dice Francisco, no les vendan gato por liebre, esta es la marca Bambi. La marca Bambi en las playeras que se vendieron a las afueras del estadio Ignacio Zaragoza la noche del 17 y 18 de octubre de 1981. Réplicas hoy por hoy deben haber muchas, tan fácil como hacer la malla de esta imagen y poder hacer una serigrafía. Sin embargo, la clave está en que la marca tiene que ser Bambi. Me imagino que esa marca de Yang existe, esa marca de playeras de algodón ya no debe de existir en la actualidad. Tenemos más comentarios, Luis. Sí, voy. Nos dice también Toño Pantoja, muchas de las fotografías, esto es real, que existen profesionales, no solamente del concierto, sino también particularmente de lo que fue la rueda de prensa que les planearon en las oficinas de EMI Capital México, son o fueron tomadas por José Luis Pluma, que él no tiene mucho, me parece que murió y no quisiera equivocarme. Él tomó muchas fotografías muy conocidas, de las que principalmente circulan en internet, que no son, insisto, de audiencia, porque él tuvo, gracias a la revista Conecte, acceso a poder fotografiar a la banda en diferentes momentos. Aquí también dice Roberto Ávila Aldapa, saludos desde Ciudad de México, yo también estuve en el concierto del sábado 17. Raf Méndez dice, hablen de la experiencia del hospedaje en Puebla. Entonces, de esto ya comentamos un poquito, pero hay que diferenciar entre lo que fue la experiencia del grupo y la experiencia de todo el staff. Claro. Que me parece, Francisco, si nos comentas en el caso del staff de Queen, que estuvieron ellos en otro hotel y con muchas desavenencias, sobre todo por la época que estamos hablando aquí de un Puebla de 1981, Francisco. Sí, Peter Hinz comenta que ellos les asignaron otro hotel que estaba muy feo. Zabaleta. Lo curioso es que les fue tan mal que no me quiso dar más detalles, porque algo curioso, no sé si es por la cultura del inglés, pero no quiso dar mayor detalle, solamente dijo que se enfermaron con lo que comieron, que como la pasaron muy mal se emborracharon porque no había otra forma de pasar el tiempo. Entonces con Queen no hubo problema porque para ellos todo fue de primera, pero para todo el grupo de gente que les ayudaba, recuerdo haber contactado a una persona de Puebla que les dio servicio de pizzas, que entró incluso en una camioneta hasta dentro del estadio. Desgraciadamente perdí el contacto. El asunto es que sufrieron mucho, pero no dan mayor información. Por ejemplo, yo le quería preguntar detalles, el hotel, X cosa, y lo único que me decía, lo siento Francisco, no tengo más cosas de qué contarte porque nos fue muy mal y honestamente no quiero ni acordarme. Decía, por un lado, es una historia muy larga, pero no lo quiero contar. Sí, nos preguntan aquí también sobre los típicos sombreros mexicanos. Estos sombreros, de hecho, se les fueron personalizados, mandados a hacer expresamente por Mario Hernández, quien entonces era un directivo importante dentro de la compañía. Fueron personalizados, se les entregaron estos sombreros a cada uno de los miembros del grupo y solamente Freddy
fue el que lo utilizó en la noche del 17 de octubre, ¿sale? Que aquí, pues, y bueno, Brian aquí, pero esto fue en las oficinas de EMI Capital México el 15 de octubre, es decir, 2 días antes de los conciertos o del primer concierto en nuestro país. Aquí entramos a un mito, Francisco, y qué mejor que tú para poderlo desmentir. El famoso sombrero, y qué bueno que lo están tocando aquí nuestra audiencia en las preguntas. Durante muchos años en internet circuló la falsa idea de que el público fue hostil, fue agresivo con la banda, les aventaron tierra, calcetines y demás, porque tomaron como una burla, como una agresión, el hecho de que Freddy se hubiese puesto un sombrero y hubiese salido de esta manera al escenario. Cuestión que, pues, te dejo el micrófono a ti, Francisco. ¿Por qué no fue, o lo que tú planteas de que esto no fue definitivamente enojo para el público mexicano, poblano mexicano? Mira, te comentaba de que estamos en la era de internet en que todo se viraliza en minutos. Una persona que, sin ser yo psicólogo, lo que pensé es un acomplejado el decir, es malo colgar etiquetas, pero esta persona, incluso sé quién es, pero no le quiero fama de la que tiene. Yo creo que ya tuvo sus minutos de fama, porque estuvo circulando algo falso. Dijo, el público mexicano se enojó porque pensaron que Freddy se burlaba usando un sombrero, pensando que todos éramos una bola de indios. ¿Ustedes creen, o en qué cabeza cabe, que un artista al usar ese sombrero sea una ofensa? Hay cantidad de ejemplos de otros artistas que los han usado y alguien se ha ofendido. Yo siento que es todo lo contrario. Es como una forma de tratar de acercarse a esa gente, empatía, de tratar de ganársela. Entonces es mentira. Cuando se puso el sombrero, la gente, como lo estuvo en todo el concierto, dicen que se desató una bola de proyectiles hacia el grupo. Los proyectiles, yo recuerdo, empezaron desde Lermiente Tenju, prácticamente, de ahí hasta el final. Entonces, en Another One Bites the Dust, que fue cuando sacó el sombrero, no había diferencia, la gente seguía aventando objetos. Entonces es una gran mentira, es un gran mito que haya desencadenado el usar un sombrero, en este caso el de paja que les dieron en EMI, y que Brian también usó uno. Hay algunas fotos donde se ve que él usó uno, pero yo creo que dijo, pues, ya no hallaban qué hacer, pues, porque la gente estaba muy alborotada. No tiene que ver nada el que haya habido gente exaltada aventando objetos. Simplemente fue un rato más del concierto. Yo recuerdo la expresión de la gente conforme se desarrollaba el concierto, e invariablemente era de euforia. Recuerdo cuando Freddy aventó el agua, que yo sí recuerdo, en la grabación aparece que yo dije, loco, porque aventó el vaso con agua, que de ahí se arreció la lluvia de objetos. Pero lo del sombrero es un mito. Yo te puedo decir categórico, es falso, nunca sucedió. Muy bien. Que la gente está enojado porque Freddy usara el sombrero tipo zapatista. Exacto. Nos dicen José Luis Pluma no ha muerto, una disculpa, pero él es fotógrafo de... Sí vive, afortunadamente. Sí, qué bueno, y él tomó, seguramente confundí con algún otro del medio, él tomó muchas de estas fotos. En lo que nos llega a la siguiente, repetimos la pregunta, por lo menos que nos digan el nombre de 2 equipos de fútbol americano que fueron los cascos, de los cascos que les regalaron. Esos ya se los dieron el día 18 de octubre. Particularmente los intérpretes, quienes fueron hasta el hotel el 18 de octubre, les llevaron en tono de broma los cascos, porque pues la noche anterior habían recibido una hondanada de proyectiles al escenario, que yo no sé si un tanto en tono de broma, una cuestión ya que sí hubiera sido posibilidad, ellos pues se cubriesen con con los cascos, ¿no? Qué curioso, no los usaron a final de cuentas. Incluso tú hablas de que uno de esos cascos, el que pertenecía a Roger, lo tiene cierto conocido de tus amigos. Sí. Y también el de Brian, fue, que ya nos dieron la respuesta, entonces ya lo puedo decir. Perfecto. Que fue el de los Vaqueros de Dallas. Terminando el concierto del 18, lo firmó y lo regaló al mismo intérprete, que a su vez se lo había llevado por la mañana. O sea, ese casco está en la ciudad de Puebla, está firmado la noche del 18 hay 2 cascos aquí de en Puebla, octubre, por lo y menos. Brian se lo regaló en agradecimiento pues por las atenciones
quieran que no, que tuvieron estas dos personas intérpretes del grupo en los días que estuvieron en nuestro país. Ok, perfecto, adelante, George. Parte también, hay fotografías de Brian con una playera que particularmente decía únicamente Puebla. Esa playera tenemos informes de que fue comprada por el mismo Brian en la tienda de souvenirs del hotel Mesón del Ángel. Pero también tenemos aquí esta playera que pues es muy característica. Seguramente muchos de ustedes la han visto en fotos, sobre todo porque la portó Brian May ya en lo que fue el soundcheck el día 17 de octubre. Este también fue un modelo de playera. Esta es una réplica. Yo mandé a hacer algunas hace ya casi un año que mandé a hacer algunas. Es una réplica de lo que fue también un modelo de los que se vendieron aquellas noches. No sé si en la primera noche se pudieron haber acabado, porque no creo que tampoco hayan sido en producciones mayores, pero esta también es muy característica y creo que este modelo me gusta mucho en particular, sobre todo porque está ahí la delimitación geográfica de nuestro país, México 81. Entonces pues también es un recuerdo muy, muy padre, ¿no?, de lo que fueron los conciertos de Queen en Puebla. Francisco, a esta distancia, 38 años de Queen en Puebla, la importancia del mismo, que evidentemente nos lleva a hacer este especial, lógicamente por el lanzamiento de tu revista, la importancia que tú nos puedes dar como conclusión de este concierto a 38 años de distancia. Que este concierto fue el inicio de los grandes conciertos en México, que aunque se suspendió por años hasta que vino Rod Stewart, ya 7 años después. 8 años después. 8 años después, Queen fue el primer grupo que vino en la cúspide de su popularidad, sonando en la radio y siendo el grupo más importante del mundo en ese momento. Fue el parteaguas, porque ya antes habían venido grupos, pero al final de su carrera artística, y Queen fue el primero en plenitud de facultades, y aparte soportaron que les lanzaran de todo, porque Johnny Winter estuvo en Pachuca y al primer golpe, pero al primer golpe que le atinaron, se desconectó y se fue, y Queen sorteó todos los problemas y siguió tocando, recortó 3 temas, pero tocaron, ahí estuvieron, la gente, mismo show que pueden ver en Montreal 2 meses después, un mes después, en noviembre, y lo hicieron en la cúspide de su popularidad. Es la trascendencia de que hayan venido a México. De hecho, ¿cuáles son las 3 canciones que no se interpretaron aquí en Puebla, Francisco? Bueno, aquí sí le jugué un poco a la especulación, porque no hubo oportunidad de preguntarle al ayudante Peter Freeston, pero él me dijo, recortaron el set de canciones, 3 temas se dejaron de cantar. Entonces, especulando, pudieron haber sido Fat Bottom Girls, pudo haber sido... Que esa la tocaron en Monterrey. Sí, I Need Your Loving Tonight, que la tocaron el domingo. El día siguiente, de The Game. Y especulando, tocaron Under Pressure. A lo mejor... En Soundcheck. Tocaron Under Pressure, porque en Monterrey tocaron unas notas. Y a lo mejor también Rocky, porque esa la tocaban en Sudamérica, la tocaron en su gira de meses atrás. Entonces posiblemente esas las hayan recortado. Y te quería citar rápidamente, Enrique Leduc fue el que me cedió también esta foto para la revista. Amablemente también estuvo de acuerdo en ser utilizada, nada, le quería dar el crédito. Está en páginas primeras de la revista. Sí, así es. Muy bien. Y rápidamente, esta foto la escogí porque, claro, no tanto que haya sido el momento que le pegaron a Brian con una media, pero es una foto tan nítida que muestra, pues tiene un rictus como de molestia. Pues quién no la hubiera puesto cuando estás tocando y te agreden y te interrumpen y dejas de tocar para regresar el objeto que quedó enganchado en tu guitarra. Dinos durante qué canción fue, Francisco, que le arrojaron esta media con tierra. Fue justo en el solo de Bohemian Rhapsody. Entonces, imagínate, estás tú concentrado y te avientan la guitarra, y no solo te la avientan por el golpe, sino que se genera una nube de polvo y queda colgando como un resorte la media. De las cuerdas de la guitarra.
Sí, Brian arrancó la media y la regresó y siguió tocando. ¿Quién hace eso? Yo creo que en ese momento cualquier otro artista se desconecta y vámonos. Y Aquí, que, George. no, y que corría peligro que al otro día se presentaran, porque también se rumora que si por el grupo quizás hubiera sido, la fecha del día siguiente no se hubiese ya desarrollado como estaba pactado. Queen ya la quería cancelar, pero por obvios intereses económicos, José Rota los convenció de que lo más conveniente es que dieran el concierto. Dieron el concierto, hubo ciertos requisitos que no fueron cubiertos, nuevamente los engañaron de nuevo. Por eso cuando acabó el segundo concierto, José Rota les dice, pues nos vemos en Guadalajara. Sí, allá nos vemos. Todo el equipo de Queen fue empacado y se fueron directo a la frontera y Queen se fue del país. Nunca más volverían a regresar. No, y nunca hubo un comentario de Freddie que dijera que nunca volverían a México. Eso es mentira también. Otro mito. Freddie me dice que nunca se expresó mal Freddie, porque aparte que era muy, muy educado, él no escuchó que hablara para nada otra vez de Puebla, solamente dijo, es que aquí algo pasó, no sé qué pasó, hubo un malentendido, pero cuando los empezaron a agredir, pensaban que era porque no les gustaba, pero después se dieron cuenta que era por todo lo contrario, porque les gustaba, y continuaron tocando, y los retaban, y como que entre ellos se reían, y como que estaban jugando un poco al valiente de a ver quién era el primero al que le atinaban algo. Digamos que fue la forma en la que les demostramos cariño. Y tú viste a Brian May, tú estuviste con Brian May, le diste además, le diste obsequios que tienen que ver con el concierto, los conciertos en Puebla. ¿Qué fue lo que él te dijo, Francisco? Porque tú me lo has contado a mí personalmente, pero quizá no al público. Y es importante saber cuál fue la respuesta de Brian cuando tú estuviste con él a la pregunta que tú lo hiciste, particularmente cuándo podrían regresar a México. ¿Qué te dijo Brian May? O sea, digo, nada más uno de los 4, ¿no?, que estuvieron involucrados en todo esto. Francisco, ¿qué nos estás mostrando además? Es un comunicado que me hizo Brian personalmente. Sí. Donde se concertó la cita en la que finalmente pues le dije, Brian, ¿alguna esperanza de que vayan a México? Y sonriendo e inclinando la cabeza dijo, sí, algún día. ¿Eso quiere decir? Con eso di a entender que pues no estaba en sus proyectos, pero que posteriormente le volví a preguntar y dijo que tenían que conjugarse varios factores, un promotor que les pagara, que ellos tuvieran salud, que hubiera una serie de giras para que les conviniera económicamente y que si se diera eso, vendrían, pero que definitivamente no habían olvidado a México. Yo no sé si pensar que era sarcástico o alguna otra razón, pero todo parece indicar que fue algo sarcástico. Tú le diste grabaciones de los conciertos de Puebla, tengo entendido. Así es, le obsequié este disco. Se mostró muy satisfecho, le dio mucho gusto. Cuando vio la contraportada, se puso muy triste en automático. Estaba con el baterista de los Foo Fighters y se lo enseñó el LP y nada más dijo, mira, pero estaba muy desconsolado. Fue un contraste de la alegría del disco cuando vio la portada a la contra. Y bueno, le obsequié los discos y quedó muy, muy contento. Me saqué algunas fotos con él, muy accesible, estaba descalzo, andaba en calcetines ahí en el backstage. Uh-huh. Y el baterista de los Foo Fighters me dice, ¿tú lo estás vendiendo? Le digo, no, yo vine exclusivamente de México para entregarle de parte del Queen Fan Club México este disco que Brian quiere, y estaba con unas personas muy contentos, todos muy sorprendidos, y pues yo me fui con un gran sabor de boca porque pues Brian fue muy atento en todo momento. Francisco, últimas palabras, que te despidas del público de Distrito Indie, del público de la ciudad de Puebla, y pues igual, últimas impresiones al respecto. Pues gracias a Distrito Indie por su invitación, por la difusión, por el apoyo a esta revista, porque originalmente yo la planeé para fans aferrados, para coleccionistas. Veo que ha despertado interés, tan es así que solamente te digo, lo pensé o muy cerrado,
en vista de la demanda, he estado viendo la posibilidad de darle más amplia distribución. Originalmente solamente iba a ser por Facebook. Vamos a darle más difusión. Próximamente en los sitios de Facebook vamos a avisar en dónde la van a encontrar. Sí te pediría de favor, entonces, acordar algún mecanismo para que quien la quiera por allá, pues ustedes sean el medio para hacerla llegar. Y pues muchas gracias por el interés, por el tiempo, por el apoyo técnico para podernos comunicar. Desde Así ayer. que muchas gracias. No, pues muchas gracias a ti, Francisco. Y ya para finalizar, yo te doy a su vez las gracias. Para mí fue una sorpresa ver los agradecimientos de la revista Mi Nombre. No creo que realmente es un homónimo. lo merezca. Sin embargo, pues muchas gracias, Francisco, por esa atención que tuviste para conmigo. Esperemos que este proyecto siga sumando, porque también por ahí adelantamos, está el proyecto de que no solamente sea esta revista que se centra en el 17 de octubre de 1981, sino también dentro de tu proyecto está que salga la propia para lo que fue el concierto en Monterrey y la propia para lo que fue el segundo concierto en nuestra ciudad, que fue el 18 de octubre. Sin más, me despido de todos ustedes. Gracias, Distrito Indie. Sigan la programación de este canal. Vienen cosas muy interesantes. Y gracias por habernos visto, escuchado. Hasta la próxima.